traemos cada jueves acerca de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Ya hemos visto 13 mensajes atrás. Y recuerde que esta serie de temas se suben al canal de YouTube para que usted pueda verlos después. Este sería el mensaje número 14. Mensaje número 14 de esta serie que llevamos cada jueves acerca de el conocimiento de Dios. Hace 8 días veíamos la omnipotencia de Dios. Decíamos cómo Dios es el Todopoderoso, lo registra la Escritura. Hoy vamos a ver la omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios, tomando la palabra omnis, del latín, que significa todo, lo abarca todo, omnis, todo, y en este caso presencia, pues tiene que ver con que Dios está presente en todo lugar, Dios está en todo momento, en todo sitio. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, Dios está en todas partes. Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es conocer un aspecto cada jueves, un aspecto de Dios, lo normalmente llamado atributos de Dios, o como algunos lo han dicho últimamente, y es mejor, las excelencias de Dios. Porque cuando se habla de un atributo, siempre en la historia de la iglesia se le ha llamado los atributos de Dios. Pero veamos que un atributo es como atribuirle algo a Dios. Mientras que si hablamos de una excelencia, estamos diciendo Dios es excelente y Él tiene esas excelencias. Y decíamos que cuando hablamos de los atributos de Dios, realmente no sé cuántos hay, pero por lo menos hay más de 30. Decíamos que no es que Dios está conformado por partes, y como veíamos hace 8 días, la omnipotencia, ahora vamos a ver la omnipresencia, introducir la omnisciencia. Entonces cuando vemos, no es que Dios tiene parte aquí y otra partecita acá y otra partecita acá, sino que Él es un todo. Es decir, en este atributo de omnipresencia lo abarca todo. Dios es omnipresente, es decir, Dios está en toda parte al mismo tiempo, como lo vamos a ver. La omnipresencia de Dios es el estado de estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Es el único ser que tiene esta característica, esta cualidad. Solamente le corresponde a Dios estar en todo lugar al mismo tiempo y en toda su plenitud. A veces no entendemos esto. No es que Dios tampoco está por partes, y que una parte está en la China y que otra parte está acá, como lo vamos a ver ahora en la definición de uno de estos autores, definiendo la omnipresencia de Dios, sino que Dios está totalmente en China y está totalmente acá con nosotros. Recuerde que hay parte de estas excelencias de Dios, estos atributos, no los vamos a entender claramente desde nuestra humanidad. Pero como está escrito en la palabra, nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Eso se llama fe. Fe muchas veces tiene que ver con cosas que declara Dios y que nosotros no podemos comprender en nuestras limitaciones, pero que porque Él lo expresa y lo dice en su palabra, así es. Esa es la fe, creer lo que dice la Escritura. El pastor Paul Washer, hablando de la omnipresencia de Dios, él dice lo siguiente: cuando las Escrituras hablan de Dios como omnipresente, significa que Él está siempre presente en todo lugar, en toda su plenitud, como lo dije ahorita. La omnipresencia no significa que una parte de Dios está en cierto lugar y la otra en otro lugar, sino que Dios está en todo lugar, en toda su plenitud. Aunque el universo no puede conocer a Dios, Él está presente en toda su plenitud, en todo lugar. Y el punto acá es que el hombre no puede reconocer esto. Creen que si existe un Dios, sí, pero está por allá alejado. Muchos creen que Dios hizo el mundo como aquel relojero. El relojero hace su reloj y lo pone a andar y ya. Y muchos dicen, Dios hizo el mundo, le dio cuerda y lo puso a funcionar, pero Él se fue. No, Dios está presente. Habíamos dicho que hay dos palabras. Es la inmanencia de Dios, que tiene que ver con que Él está inmerso en nosotros, pero además Él está fuera también de la creación. Es decir, Dios es distinto a la creación. Él es distinto a su creación, pero Él no abandonó la creación. Aunque Él no es la creación, Él es distinto a la creación, pero Él está
inmerso en la creación, es decir, Él es inmanente en la creación, hace parte del movimiento de la creación. Y eso lo hemos visto en muchos pasajes, creo que hoy vamos a tocar un punto de esos. Un escritor y pastor, A.W. Tozer, hablando de la omnipresencia de Dios, él dijo lo siguiente: la doctrina de la omnipresencia divina personaliza la relación del hombre con el universo en el que se encuentra. Esta gran verdad central le da sentido a todas las demás verdades y le imparte un valor supremo a toda su pequeña vida. Dios está presente cerca de él, cerca del hombre, junto a él. Y este Dios le ve y conoce de una manera total y absoluta. Algunos no entienden, no comprenden eso, pero Él está ahí. En este punto es donde comienza la fe, y aunque siga adelante hasta incluir 1 millar de verdades maravillosas más, todas ellas hacen referencia a la verdad de que Dios es y está aquí. Y entonces en el comentario que él hace, él habla de Hebreos 11:6, que nosotros lo conocemos, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Entonces la fe tiene que ver, primero, una imposibilidad, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y hay otro texto que dice que la fe es lo que agrada a Dios, de tal manera que hay otro pasaje que dice en la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si nosotros queremos tener una comunión con Dios, necesitamos la fe, y dice que la fe tiene que ver con comprender que Él existe. O sea, una persona tiene que creer que Él existe, que es real, y que su existencia radica en que Él está ahí presente cuando vamos a orar, o en todo momento, como lo vamos a ver ahora. Entonces la fe implica eso, que Dios es presente, Dios está ahí cuando oramos, y además que es galardonador de los que le buscan. O sea, si una persona busca a Dios, obviamente va a recibir el favor de Dios. Entonces eso es lo que dice la Escritura. Tengo 2 puntos esta noche acerca de la omnipresencia de Dios. El primero es que Dios no está confinado a un lugar específico. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, que Él está en todo lugar, lo primero que tenemos que comprender es que Él no está confinado a un lugar específico. Y quiero decirle algo, porque nosotros manejábamos esas expresiones que manejan hoy día muchas personas, muchos pastores, algunas congregaciones, y es la siguiente, no sé si usted alguna vez lo dijo: a mí me gusta ir a tal iglesia porque ahí está Dios. O de pronto usted dijo, o yo lo dije, yo fui a tal iglesia y sentí la presencia de Dios. Ahí sí se siente la presencia de Dios. Y entonces, o de pronto lo negativo, no, ¿quién va a ir a esa iglesia? Por allá no se siente la presencia de Dios. Es que ni Dios va, entonces ¿a qué voy yo? Yo he escuchado a personas que han tenido esa afirmación. Por ahí Dios ni se asoma, entonces ¿para qué voy? Como meditando a algunas iglesias y queriendo exaltar a otras. Entonces, ¿será verdad, mi amado hermano, que en algunas iglesias está la presencia de Dios al punto que Él se siente, y en otras iglesias no está la presencia de Dios? ¿Será verdad que la presencia de Dios está en el cielo, en su trono, como dice la misma Biblia, y que en el infierno no está la presencia de Dios? Entonces comenzamos a hacer esas preguntas o esas conjeturas, y cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, todo eso queda por el piso. Porque, hermano, Dios está en todo lugar. Dios está en su trono de gloria ahora mismo. Dios está aquí con nosotros ahora mismo. Dios está en su casa con su familia ahora mismo. Y Dios está en el infierno ahora mismo también. De manera diferente, pero Él está en todo lugar. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, eso es lo que implica que Él está en todo lugar y en toda su plenitud. No es que hay una parte, no, toda su plenitud está en todo lugar. De pronto nuestra mente no lo capta, porque somos seres limitados. Nosotros somos seres que nos dejamos limitar, porque nos limita el espacio y nos limita el tiempo. A Dios no, Dios es atemporal, a Dios no le limita el tiempo, a Dios no lo limita el espacio. Entonces, y Él es Dios.
Eso tiene que ver pues con esa parte de la omnipresencia. Entonces el primer punto es que Dios no está confinado a un lugar específico, y eso es lo que podemos ver. No es que en tal el cual lugar está allí, inclusive hay nombres de iglesias que dan a entender de que aquí sí está. Yo he visto muchas iglesias con su nombre, porque Dios está presente, ¿cómo se llama la otra? La presencia de Dios está aquí, o cosas así por el estilo, y en las otras no. Entonces es importante. Ahora vamos a ver un personaje que es Salomón. Cuando Salomón construye aquel templo, usted puede ir a Reyes y luego a Crónicas y ver la dimensión de ese templo, cómo fue construido. Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8, y vamos a comenzar a ver cómo Salomón tenía un conocimiento de quién es Dios. Cuando él construye el templo, él dice lo siguiente. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 26. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 26. Él ya construyó el templo, ya está allí, está orando a Dios. Miren lo que dice 26. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Versículo 27, él oye la oración obviamente en ese lugar, dice, pero el versículo 27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Se pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Salomón era consciente de que aunque él haya construido un templo, un supertemplo, las dimensiones son inmensas, para Dios, para que Dios habitara, para que Dios morara, y esto es una réplica, digámoslo así, de lo que fue el tabernáculo. Recuerde que cuando Moisés erige o hace el tabernáculo, lo hizo conforme al modelo que Dios le mostró, y de esas medidas, de ese modelo se hizo el templo. Ahora, cuando Salomón construye el templo, él ora a Dios y dice, bueno Dios, yo hice este templo para tu habitación, para tu morada, pero ¿te podrá contener? Dice, no, ese templo no te puede contener, porque ni siquiera los cielos te pueden contener. Es decir, Dios es mucho más grande que los cielos. Dios habita en todo lugar, de tal manera que yo no puedo comprimirte acá, ni puedo decir tú estás aquí en este lugar, tú eres exclusivo de este lugar. Por eso a veces cometemos los errores y pensamos que Dios está en determinado lugar. Hay personas que creen que Dios está más en el cuarto secreto y cierran la puerta, pues porque Jesús dijo, oremos, entremos al cuarto secreto, cerremos la puerta y oremos a nuestro Dios. Está bien hacerlo, pero entonces si usted va en su carro, en su vehículo, cualquiera que sea, Dios no está ahí, usted no puede orar ahí. Claro que sí, porque Dios está en todo lugar. Alguien no se atrevería a orar en el baño porque dirán que no es muy decoroso, pero Dios está ahí. Uno puede orar en cualquier lugar, donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Entonces, Él no está comprimido a un lugar. Obviamente Dios está de manera especial, de una manera diferente. Y si aquí en esta hora todos tenemos el anhelo, queremos honrarlo, orar, adorarlo, Él está presente de una manera especial. Ahora, si usted sale de aquí y se va a pecar, espero que no, pero se va a un motel por decir algo, y ahí no está Dios, entonces ahí está también, solo que de otra manera. Aquí está para oírnos, para amarnos, para responder nuestras peticiones. Allá está airado para caerle encima, ¿sí o no? O sea, tenemos que tener ese entendimiento que Dios está en todo lugar, aunque lo está de manera diferente. Cuando yo entendí esto de la omnipresencia de Dios, comencé a entender la omnipresencia de Dios, yo siempre decía, no sé si lo oí en algún lugar, no, pues en el infierno no puede estar Dios porque Dios es un ser muy santo.
En el infierno no puede estar, allá solo pecadores, gente que lo odia. En el infierno está el diablo, y así me enseñaron a mí. Y entonces el diablo reina en el infierno, y él tiene ¿qué? Un tenedor grande, y tiene demonios con escorpiones, y está azotando a las personas, y les está metiendo a qué sufrimiento, diferentes sufrimientos. No. La Biblia registra que Dios va a coger al mismo diablo y lo va a lanzar allá para que sufra. Ese será el castigo de él. Entonces, Dios está en el infierno, obviamente, castigando a los hombres por su maldad. Hay un pasaje que es muy conocido ahora de David, dice, Dios se encuentra en todas partes, y lo que estamos diciendo, no en un lugar especial. Y el Salmo 139, vamos a ir allá. Es uno de los pasajes más preciosos que tiene que ver con la omnipresencia de Dios. El Salmo número 139, versículo 7. Y aquí el salmista se hace esta pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, hay un lugar donde yo no pueda ir del espíritu de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a ir yo de la presencia de Dios? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, aquí la palabra Sheol sería el lugar de los muertos, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ¿no? La última parte del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, vamos a ver, ciertamente las tinieblas me encubrirán. No, esto es lo que algunos dicen, no, Dios no habita las tinieblas, Dios es luz, Dios no puede estar en las tinieblas. Sin embargo, hay un texto en Isaías que dice que Él habita en las tinieblas. Él creó también la adversidad y creó las tinieblas. Y es un texto bien difícil, ¿no? Porque no, Dios habita en la luz. Pero mire lo que dice el salmista: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, hermano, no hay lugar donde una persona se pueda esconder de la presencia de Dios. Y esto es muy impresionante, porque entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser conscientes de la omnipresencia de Dios, que Él está en todo lugar, donde vaya, donde venga, donde quiera ir, la manera como me comporte. Por eso es el error más grande y más tonto para nosotros, es llegar a pensar que Dios no nos ve, o que Dios no está en algún lugar o en alguna actividad que yo esté haciendo. Por eso, tú y yo espero que ya no, pero o antes hacíamos las cosas malas y nos escondíamos del ojo del hombre. Pero del ojo de Dios, ¿quién se puede esconder? Absolutamente nadie. Y eso es lo que está pensando Jeremías. Y dice que por estar en todo lugar, Dios lo sabe absolutamente todo. Jeremías 23. Lo sabe porque como está en todo lugar, todo lo conoce, todo lo ve, entonces todo lo sabe. Jeremías 23, 21, aunque aquí está hablando de estos falsos profetas que no tuvieron en cuenta pues la omnipresencia de Dios, de que lo veía. Jeremías 23, 21. Jeremías 23, 21, y voy a leer hasta el 26. Mira lo que dice. Le dice Dios, cuando está hablando allá pues con Jeremías acerca de esta denuncia que hace Jeremías y de los falsos profetas. Dice: no envié yo a aquellos profetas, o sea, Dios no los envió, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. No sé si es similar hoy. Esta mañana hablando con mi esposa sobre eso, ¿no? Los falsos profetas, los falsos pastores no son enviados por Dios, pero ellos corren, ellos están ahí. ¿Por qué? Porque estábamos mirando a Nadab y Abiú, ¿sí? Que ellos ofrecieron fuego extraño delante de Dios y Dios los consumió en ese momento.
Yo le decía a mi esposa esta mañana, bueno, ¿y por qué Dios no lo hace hoy día? Debería hacerlo, ¿sí o no? Contentos nosotros de que saliera un falso profeta y fuera consumido, pero Dios no lo hace. Yo le decía, Dios no lo hace porque Dios no los llamó, pero ellos están ahí. Y pueden tener las iglesias más grandes que tengan, pero Dios no los llamó. Están ahí. Pero hay un texto que deberíamos de temblar, sobre todo los que somos pastores, que dice la Biblia: muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es Mateo 7, 21 al 23. Alguien lo quiere ver después, Mateo 7, 21 al 23. Y el Señor dice: y les declararé en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, no los conocí como enviados por mí. No los conocí como que yo los llamé para darles ese oficio. Entonces el punto es que si alguien dice que tiene un llamado a ser pastor, a ser un diácono, porque nosotros no creemos ni en apóstoles ni en profetas, no. Creemos en enviados a ser misioneros, enviados a ser pastores o enviados a ser diáconos, pero no más. Ya los apóstoles ya tuvieron su tiempo, los apóstoles de Cristo, los profetas también nos dejaron la palabra como fundamento para nosotros y pare de contar. Si alguien hoy se llama apóstol, si alguien hoy se llama profeta, estas personas van a rendirle cuentas a Dios en aquel día cuando Él les va a decir: no los conozco, no sé quiénes son ustedes, pero aquí dice, pero ellos iban. Entonces mire lo que dice el 21 otra vez, Jeremías 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Igual hoy está pasando. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cómo se conoce entonces un verdadero profeta? Primero, porque él no tiene una palabra de Dios, comunica esa palabra de Dios, y esa palabra de Dios da como resultado que los hace volver del mal camino. Pero si la gente no vuelve del mal camino, es decir, van a una iglesia, escuchan la palabra del pastor, pero en su casa son igual que un impío, entonces no hay diferencia. Y luego dice el verso 23, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Es decir, Dios es Dios tanto de cerca como de muy lejos. Es lo que él está diciendo, hablando de la omnipresencia de Dios. Y la pregunta, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Omnipresencia de Dios, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? Es decir, irá una persona a pecar de una manera donde Dios no iría por allá a ver lo que está haciendo. Y como es una pregunta retórica, obviamente la respuesta es no. ¿Se ocultará alguno en escondrijos donde yo no lo vea? La respuesta es no. Luego pregunta, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Mire la omnipresencia de Dios, no lleno yo. Entonces uno se pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque dice que Dios llena con su presencia el cielo y la tierra. Es decir, no hay ningún ángel creado por Dios en el cielo, ningún ser espiritual celestial que se le escape al ojo de Dios, a la presencia de Dios, a lo mínimo. Ni hay un hombre que se le puede escapar, ni siquiera a la imaginación más pequeña. Lo que tú estás pensando ahí, Dios lo sabe. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Ahorita estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar, nos está mirando, nos está viendo. ¿Cómo nos vamos a esconder? Ojalá que fuéramos conscientes de eso todo el tiempo. Si tú y yo fuéramos conscientes de la omnipresencia de Dios todo el tiempo, hermanos, pecaríamos menos, lo ofenderíamos menos, porque es la realidad de que Él está ahí conmigo todo el tiempo. Y luego dice acá el 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, claro, profetizando en mentira en mi nombre, diciendo soñé, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Hermano, los que se hacen llamar hoy profetas, como que no tienen temor, diciendo Dios me habló,
Dios me dijo, Dios me mostró, o yo siento esto de Dios. Ojo con eso. Y nosotros aquí nos hemos asentado a la Escritura, a la palabra de Dios, y nosotros sabemos que Dios nos habla solamente por la palabra de Dios. Si usted cree que Dios le habló a través de un sueño, déjelo para usted. Si usted cree que tiene sentimientos de Dios y que Dios lo está guiando a hacer algo, déjelo para usted. Es usted y Dios, pero no vaya con eso a tratar de llevarse a otra persona, mucho menos a la iglesia. Porque es muy peligroso, porque serían inventos de nuestro corazón. Y la Biblia nos dice que Dios está mirando eso y vamos a dar cuenta a Dios por todo esto. Entonces es muy arriesgado decir que Dios me mostró esto. No, Dios nos libre. Dios nos libre. Ya tenemos la palabra de Dios y Dios nos habla a través de la bendita palabra de Dios en estos días. Amén. Lo importante es que lo tengamos claro. Y otro punto acá que ya había hecho referencia a él, pero vamos a ir allá, es que Dios no habita en templos templos hechos por manos de hombres. Salomón ya lo había dicho, pero ahora vamos a mirar al apóstol Pablo en Hechos 17:22. Hechos 17:22. Recuerden que el apóstol Pablo va a Atenas y ya sabemos lo que le pasaba con esta ciudad. Pero voy a leer desde el 22 para que tengamos una pequeña comprensión. Dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar, un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y yo he explicado ese punto. ¿Por qué porque ellos adoraban al Dios no conocido? Porque ellos tenían tantos dioses. En sus templos un dios, parece la iglesia católica con un poco de santos. Habían tantos dioses, o como hace la iglesia católica hoy católica con tantas vírgenes. Ya no sabemos, pues, la virgen fue una, pero ahora dicen tantos nombres, ¿no? Y ya, creo que fue hace 15 días que pusieron la estatua de la Virgen de Chiquinquirá, fue allá en Roma. Ahí está su imagen allá. Entonces estas personas en Atenas tenían tantos dioses para adorar que dijeron: bueno, si se nos escapa alguno, hagamos un altar y pues le ponemos ahí al Dios desconocido. Entonces, si a usted no le satisface estos dioses, de pronto tiene otro Dios, pues ahí le puede servir este, que se llama el Dios desconocido. Entonces Pablo usa eso para decir: bueno, encontré este altar al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Luego dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire, paremos ahí un momentico. Pablo es muy claro: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Porque cuando las personas hacen el templo, ¿no?, ¿qué es lo que ellos están pensando? Para que Dios habite acá. Y la creencia es esa, de tal manera que hay personas, bueno, no los cristianos, pero por lo menos uno conoce los católicos, que cuando entran al templo se vuelven santos. Si traen sombrero se lo quitan, si traen gorra, aún si pudieran entrar descalzos o de rodillas, algunos entran de rodillas. Y ellos entran en una santidad, porque aquí está Dios. Entonces ellos creen que ahí está Dios, pero en otro lugar no. Entonces si uno le pregunta a un católico, y a veces a algunos evangélicos: Dios está en el templo. Sí, Él está ahí esperando que lo adoren. Y luego nos trasladamos: Dios estará en un burdel, en una cantina. No, el que va a estar allá, en esa zona depravada de pecado, no está. Porque no hay una comprensión de la omnipresencia de Dios. Entonces, la gente cree que Dios está ahí, en ese lugar. Pero Pablo lo que está diciendo es: ojo, no hay un templo donde Dios pueda habitar. Ya la Biblia nos ha dicho que Él habita todo lugar. Entonces, versículo 24: el Dios que hizo el cielo y todas las cosas que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Y esto es impresionante: como si necesitase de algo.
¿Dios necesita de algo? No. Ahora la pregunta, ¿Dios necesita tu oración? No. ¿Dios necesita tu adoración? No. ¿Tu alabanza? No. ¿Tu dinero? No. ¿Te necesita a ti? No. No. Nada. Recuerde que Él es trino. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él en su Trinidad es autosuficiente. No necesita, como algunos han pensado, y esto es impresionante, algunos han dicho que Dios se sentía solo y por eso hizo al hombre. Y aún se sigue sintiendo solo y por eso le dice a los impíos pecadores, vengan a mí, por favor. ¿Usted cree esa clase de Dios rogándole a la gente que venga? ¿O se imaginan al Señor y ponen, yo he visto aún por el Facebook, el Señor está a la puerta tocando, por favor ábrame la puerta, yo quiero entrar? Así no hace Dios. ¿Qué hizo contigo? ¿Qué hizo conmigo? El día que Dios determinó salvarme a mí, dijo, venga para acá, y me trajo. Él me trajo. La Biblia es clara al decir, ninguno puede venir a Dios si el Padre no lo trajere. Es decir, el día que tú creíste y hemos creído y estamos en Cristo es porque Él nos trajo. Él por su gracia nos atrajo hacia Él, porque Él nos amó, Él nos quiso salvar. Es muy importante que entendamos eso. Y entonces seguimos leyendo acá, dice que Él no necesita nada de los hombres. 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, yo soy el que necesito adorar a Dios. Cuando yo lo adoro y lo exalto, yo soy bendecido. Yo soy el que necesito orar. Y Él dejó la oración como un medio. 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios le ha prefijado al hombre el orden de los tiempos, y dice que también los límites de su habitación. Es decir, ahí como estamos nosotros acá, Dios así nos ha tenido y así nos quiere. Pero luego lo que dice el 27, para que busquen a Dios, esa es la idea, si en alguna manera puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos, ni presencia de Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Dónde está Dios? Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Dios no está lejos de nosotros. Y aquí quiero decirle algo. La gracia común es que Dios está cerca de toda la humanidad, no importa cuán pecadores sean, para darles vida, para sostenerles esta vida natural. Pero la gracia especial, que es la que tenemos nosotros como pueblo de Dios, es que a pesar de darnos la gracia común, es decir, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, nos sostiene esta vida natural, hay una gracia especial para nosotros que es la gracia salvífica. Es decir, en Cristo Jesús Él vino a salvarnos. En Cristo Jesús nos llamó de esa gracia especial para que fuéramos parte del pueblo de Dios. En Cristo Jesús somos hijos de Dios. Hacemos parte del pueblo de Dios. Y entonces es lo mismo, así como todas las personas impías en Dios existen, se mueven y viven, nosotros también. Pero hay una gracia especial para nosotros, es que la vida cristiana o la vida espiritual que tenemos es gracias a Él. Y en Él, por su gracia, es que nos sostenemos espiritualmente. Amén. O sea, tú estás aquí espiritualmente, tú quieres buscar de Dios, estamos cambiando, estamos recibiendo la palabra, le estamos conociendo, no porque seamos especiales, no porque seamos mejores que los impíos, sino porque Dios tuvo una gracia especial y nos sacó a nosotros y nos puso a caminar ahora en este nuevo camino. Amén. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero es lo mismo, en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, Dios es tan presente en la humanidad que Él hace que vivamos. Sin Él no pudiéramos vivir.
Entonces el punto Dios no está confinado a un lugar específico. Y el último punto, algunas verdades fundamentales. Creo que tengo acá 5 verdades en estos 10 minutos. Verdades fundamentales acerca de la omnipresencia de Dios. La primera de ellas, y debería impresionarnos, es que hay una implicación, y es que Dios está muy cerca de su pueblo, como lo dice Deuteronomio 4. Vamos a ir allá. Deuteronomio capítulo 4, 6 al 8. Deuteronomio 4, 6. Entonces dice, guardadlos, o sea, está hablando de los mandamientos. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos? Es decir, están afirmando, no hay una nación. Ellos van a decir cuando vean a Dios cerca del pueblo, que ninguna nación tiene a dioses tan cercanos a ellos como Dios. Dios está cerca al pueblo de Israel. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? No sé si usted notó, pero la cercanía de Dios a Israel se da por los estatutos. Le explico. Dios, aunque Él está cercano al impío y le da la lluvia y le da el aire y todo lo que requiere para la vida natural, Dios está más cercano al pueblo suyo, que le da el alimento espiritual, en este caso la palabra. No hay pueblo sin la presencia de Dios alejado de su palabra. Es decir, la palabra de Dios y la presencia de Dios van de la mano. Entonces, ¿qué garantiza que Dios esté en medio de su pueblo, su bendita palabra? Miren lo que le voy a decir. La iglesia que tiene la palabra de Dios y la enseña, la conoce y la obedece, está diciendo que Dios está ahí espiritualmente, o sea, está tan cercano a ese pueblo. Pero aquella iglesia que ha cambiado la palabra de Dios por su propia palabra, Dios está ahí, pero de una manera diferente. Y eso tenemos que tener cuidado con eso, porque ¿qué pueblo dice, qué nación tiene a ese Dios tan cerca, que le ha dado estatutos tan grandes? Y pues solamente Dios lo ha hecho de esa manera. Entonces la palabra de Dios y Dios van juntos. ¿Cómo sabemos que Dios está en la vida de un creyente? Pues cuánta palabra hay. O sea, otra vez, hermano, Dios está con usted como creyente. Él está ahí, obviamente, y le da la vida y se puede sostener. Pero Dios está de una manera diferente si usted es una persona que ama la palabra de Dios y la tiene en su corazón. Cada vez que usted abre la Escritura constantemente en su casa y toma los mandamientos de Dios para conocerlos en primer lugar y luego para obedecerlos, la presencia de Dios está de una manera especial. Ahora, Dios está pronto también para auxiliar en las crisis. Salmo 46. Yo quiero leer este salmo. Bueno, ustedes después lo analizarán. Quiero leerlo nomás. Salmo número 46. Usted tiene un título ahí que dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Quiero leerlo todo porque a mí me impresionó cuando yo lo leí todo, de ver la omnipresencia de Dios, lo que hace. O sea, la omnipresencia de Dios, algo que implica es que Él está allí para auxiliarnos. Mire, Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es decir, está ahí al ladito. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Puede ser que eso pase, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella.
no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Luego dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco con la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, si usted comenzó a ver, lo que está diciendo es, no importa la adversidad, la circunstancia, el creyente sabe que Dios está ahí en medio de esta situación. Amén. Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, Dios está conmigo. Y eso no quiere decir que yo no voy a pasar por el valle de la sombra de muerte. Lo que quiere decir es que aunque pase el valle de sombra de muerte, Dios ha prometido estar conmigo. Amén. Amén. Y vamos a mirar un momentico Isaías 43. Isaías 43, del 1 al 3. Miren lo que hace la presencia de Dios. Isaías 43, del 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegará, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahora, aquí hay una promesa muy impresionante. La omnipresencia de Dios hace que donde quiera que yo esté, Él es mi Salvador. Él es mi protector. Y pone varios ejemplos. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Por el fuego, no te quemarás. Por los ríos. Bueno, yo estoy contigo en la turbulencia. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es, ¿y si te ahogas? ¿Y si te quemas? ¿No estaba Dios? ¿Sí? Cantamos ahora, Jesús es el Rey soberano. ¿Ve? Nosotros confiamos en la protección de Dios, hermano. De hecho, la presencia de Dios que va con nosotros nos garantiza protección. Pero, por encima, o digamos lo mejor de esta manera, Dios, como Dios es un todo en sus atributos y no se contradicen, la omnipresencia de Dios, del cuidado de Dios, no puede quebrantar la soberanía de Dios o los términos de Dios. ¿Me explico? Si en el plan de Dios estaba que Pedro muriera crucificado al revés, que Jesús dijo, otro te ceñirá, y se cree que Pedro murió crucificado hacia abajo, y así murió. Y hubo otros hombres, apóstoles, que murieron en la hoguera, otros decapitados. Entonces, ¿qué puede decir algún cristiano? ¿Dios no estaba? Sí estaba. Pero en la soberanía de Dios estaba que muriera de esa manera. Dios estaba allí cuando estaba muriendo de esa manera. Y esto es importante que lo entendamos, porque algunas personas creen, como Dios es omnipresente y está conmigo aquí, Isaías dice que aunque pase por el río no me voy a ahogar, aunque pase por la llama no me voy a quemar, pero ocurre que a veces paso y me quemo. No me muero, pero me quemo. O algunos se han quemado y se han muerto, siendo cristianos, confiaron en Dios, pero se murieron, porque es que así estaba en el plan de Dios. Entonces, es muy importante que comprendamos eso. Los atributos, cada atributo de Dios nos habla de quién es Dios. Y ningún atributo lo contradice, ni ningún atributo se pone en contra del uno del otro o están en competencia, no. Sino que Dios es todo. Entonces es muy importante que entendamos eso.
una promesa de Dios. Yo confío, Señor, tú me guardas, tú me proteges. Y si me llega a pasar algo, no es que Dios no me guardó, no me protegió, sino que Él permitió esa situación para enseñarme algo a mí o a alguien. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque todo lo que nos ocurra, dice, siempre ayuda para bien. Todo. Lo mínimo, hermano, o lo más, ayuda para bien, siempre. Y Dios es el que determina las cosas. Quiero terminar esta noche hablando acerca de la omnipresencia de Dios, en esas verdades fundamentales, y es que Jesús prometió estar con nosotros, y eso es una gran verdad. Mateo capítulo 28. Obviamente en el plan que Dios nos dejó a cada uno de nosotros, en este caso de cumplir la gran comisión, Mateo 28, 18. Aunque esta es una promesa para los discípulos, obviamente después de la resurrección se apareció y les dio este mandato, pero pasa a la iglesia. Dice el 18, Mateo 28 y 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo poder, como llamó hace 8 días, en el cielo y en la tierra. Por tanto, como consecuencia del poder de Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa tan hermosa! Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? La gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lograr llevarlos al bautismo. Y si se bautizan, entonces traerlos a una iglesia local y comenzar a enseñarles todo el consejo de Dios. Enseñándoles que guarden todo lo que los he mandado. ¿Y qué es todo lo que nos ha mandado? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, nunca vamos a parar. Siempre que usted viene aquí un domingo o un jueves, que son los 2 días que tenemos, y en los grupos que tenemos de WhatsApp, que podemos enviarle mensajes, o usted puede escuchar mensajes de pastores que usted puede encontrar por YouTube. Entonces, estamos aprendiendo la palabra. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios nos puso a hacer, pero la promesa está ahí. Mientras la iglesia perdure, mientras la iglesia exista, haciendo este trabajo que Dios le dejó de hacer discípulos, de enseñar la palabra de Dios, Él dijo: yo voy a estar todos los días. Amén. Él está con nosotros ahora. Él está aquí. Esa es la gran garantía que tenemos. Señor, yo digo: Dios mío, tú estás con nosotros cada vez que abrimos las escrituras. Ahí está. Mañana, esta noche, no sé, antes de acostarse, que usted va a abrir la escritura, ahí está el Señor. Cuando usted va a orar, ahí está el Señor. En el trabajo, donde quiera que vaya, ahí está, porque Él es omnipresente. Entonces este atributo de la omnipresencia es una garantía de que Dios está con nosotros todo el tiempo, nunca nos dejará, siempre estará ahí. Amén. Amén. Vamos a orar.